¿Qué es la ética? La ética es la búsqueda del bien con los otros seres humanos e implica una dinámica entre nuestros valores y los de la sociedad que nos haya tocado vivir. Aristóteles dijo que la felicidad es el fin del ser humano y la ética nos enseña a alcanzarlo. La ética es la ciencia que estudia lo bueno y lo malo de las personas. La ética también puede dictar juicios morales sobre otras personas, determinando si su actuar es correcto o no. Por lo tanto, la ética y la moral van de la mano y determinan el comportamiento de una sociedad. La ética suele usarse en distintos campos de la vida. A continuación mencionaremos dos: el campo personal. La ética nos ayuda a diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Es adoptada según los principios de cada persona. El campo laboral suele llamarse ética laboral e incluye aspectos como honestidad, puntualidad, sobriedad, respeto, por mencionar algunos. En muchos profesionales como la docencia, medicina o el derecho, existen los códigos éticos que se confunden con los morales y que se corresponden con el código de conducta del profesional. En algunas profesiones, estos códigos contemplan algunas reglas de cumplimiento obligatorio para regular una determinada actividad laboral. Un ejemplo podría ser que en determinada empresa los empleados no pueden tener una relación amorosa con sus compañeros para evitar conflictos laborales. Ejemplos de ética. 1. La Declaración de Derechos Humanos. Un ejemplo universal de principios éticos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948 y traducida a más de 500 idiomas. En el artículo primero afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Qué es la moral? Es una palabra de origen latino que proviene del término moris, costumbre. Se trata de un conjunto de creencias o costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para actuar. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son correctas, buenas, y cuáles son incorrectas, malas. La moral es también la suma total del conocimiento que se adquiere sobre lo más alto y noble y que una persona respeta en su conducta. Las creencias sobre la moral son generalizadas y codificadas en una cierta cultura, y esta regula el comportamiento de sus miembros. También suele ser identificada con principios religiosos y éticos que una comunidad acuerda respetar. En conclusión, la moral se refiere a los códigos de normas impuestos a una sociedad para regular la conducta y el comportamiento de los individuos. Abarca reglas, tradiciones y valores. En este sentido, es la sociedad inmersa en una cultura determinada la que establece el código moral por el que deben regirse todos sus integrantes. Faltar al código moral suele traer sanciones sociales, sobre todo y penales. En algunos casos, por ejemplo, los testigos de Jehová se negaron a tomar un fusil en la Segunda Guerra Mundial en Alemania y Estados Unidos, y en ambos campos fueron presos. Son casos clásicos entre ética personal y moral del Estado. La moral suele ser normativa, al reflejarse en nombramientos y prohibiciones como por ejemplo los 10 mandamientos que rigen a los cristianos judíos de la antigüedad. Ejemplos de comportamiento moral: la cortesía verbal, no mentir a menos que se trate de una mentira socialmente aceptada. Por ejemplo, decirle a un enfermo terminal que mejorará, o decirle a una persona desalinada y enferma que su aspecto se ve bien. En conclusión, la moral y la ética son muy importantes en nuestro vivir diario.